a los Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ubiquémonos en el capítulo 4, versículo 11. Creo que esta es la parte número 16, la que vamos a continuar ahora. Parte 16, y vamos a continuar en el capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. Dice la escritura: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice el apóstol Pablo. Bien, Pablo continúa, hermano, con esa exhortación, con eso que está Pablo, hermano, frente a los falsos maestros y también frente a una iglesia, los Gálatas, que estaban desviándose de la verdad del evangelio. Y Pablo viene lidiando con esto. Y fíjese las palabras que llega a decir Pablo. ¿Quién sabe cómo hubiese sido la situación que Pablo pudo vivir, verdad, frente a esto? Tuvo que haber sido algo que en su corazón, siendo un verdadero hombre de Dios, le dolía, ¿verdad? Y humanamente, digo, quizá llegó a pensar de esta manera y dijo: tengo temor de ustedes, tengo un temor, temo de vosotros, que lo que yo trabajé con ustedes haya sido en vano, lo que haya trabajado con vosotros haya sido en vano. Los Gálatas quieren volver, esto es lo más tremendo. Pablo se encuentra con que los Gálatas, muchos están queriendo volver a someterse a su vida bajo los rudimentos de este mundo, preceptos, reglas, legalismos, fetiches, etcétera, etcétera, días de fiesta, como hemos hablado, ayunos, circuncisión, todas esas cosas, hermano, en su tiempo, y que hoy en nuestro tiempo también de alguna manera muchos se ven afectados en cuanto a la fe. Es increíble pensar, pero de verdad es así, que en muchas congregaciones aún haya gente, hermano, que no termina por confiar en lo que está escrito en la Biblia, y tienen que buscar en lo que está escrito en un horóscopo o en qué sé yo, no sé, o usan a veces las oraciones también, inclusive la oración, como un fetiche. Piensan que solamente oramos y ya, y no hay que obedecer, ¿verdad? Solamente hay que orar y la oración es la varita mágica, y no es así. El Señor exhortó a su pueblo ahí en Isaías capítulo 1 cuando dijo: ustedes van a multiplicar la oración si quieren, pero ustedes se tienen que arrepentir, dejar el mal de un lado. Así multipliquen la oración, van a perder el tiempo. Porque orar está bien y Dios nos manda a orar, pero orar desde un corazón, hermano, que está conectado con Dios, un corazón que Dios conoce, que verdaderamente tiene la intención de vivir para Dios, de estar sometido a Dios, de fortalecerse en Dios, de cambiar, de ser transformado por el poder de Dios. Así que hay que orar, pero no basta solamente con orar. Hay una canción de Juan Carlos Alvarado que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con querer hacer, no basta solo con soñar, es necesario morir. Morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos y pasiones, que a veces se tornan deseos y pasiones no precisamente que Dios afirme, sino que a veces son pasiones y deseos que no tienen nada que ver con el verdadero deseo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios oró mucho, multiplicaron la oración, pero el Señor no oyó esas oraciones. Usted puede leer Isaías, esos primeros capítulos, y se dará cuenta, hermano. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando, creo que fue Josué, cuando tomaron del botín que el Señor había dicho que no tomaran, y Josué oraba a Dios: ¿por qué nos ocurrió esto, Señor? Y el Señor le dijo a Josué: no quiero que ores,
quiero que enmiendes, quiero que mires qué fue lo que salió mal. Y esto de alguna manera, hermano, nos guía a nosotros al hecho de que debemos orar, pero antes de orar hay que examinarnos. Porque es muy fácil de pronto orar, y mientras oramos, cuántas cosas decimos que van contrario a lo que verdaderamente estamos haciendo. Antes que orar es examinar verdaderamente cómo estamos o cuál es la intención, por ejemplo, por lo menos que tenemos. Porque si le decimos, Señor, ayúdanos con esta debilidad, pero en esa debilidad nos tornamos muy acomodados, muy complacientes, entonces esa oración no va acompañada de un arrepentimiento genuino. A los Gálatas quizá pudo haberle estado pasando algo como eso y por eso Pablo dice, tengo temor de que haya trabajado en vano con vosotros, pues estaban mostrando algo muy distinto a lo que verdaderamente se espera de alguien que ha llegado a confiar netamente en el Evangelio. Y confiar netamente en el Evangelio nos lleva al hecho de ser conducidos por el Espíritu que Dios pone en nosotros y que nos guía siempre a toda verdad, a las cosas correctas. El objetivo de su epístola es la de dejarles claro a los Gálatas, en este caso Pablo, en su situación concreta, que hay que elegir entre estas dos cosas. Una, entre vivir por la gracia, o la otra es el intentar justificarse a sí mismo. Nosotros tenemos que determinar entre estas dos cosas. O vamos a vivir por la gracia, que significa que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, que el sacrificio de Cristo es suficiente y lo que demanda el Señor de mí es simplemente arrepentimiento, apártate del pecado, no peques más, no vivas una vida práctica de pecado y confía en Jesús. Confía en aquel que murió en la cruz por tu pecado. Confía en aquel que vino a pagar el precio de nuestro pecado, ¿verdad? Aquel que dijo consumado es, que significa pagado en su totalidad, hecho está, y nos suministra de su justicia. O vamos a intentar justificarnos a nosotros mismos. Tenemos que escoger entre eso. Parecería que de alguna manera decir que vamos a vivir simplemente por gracia y creer que Cristo murió por nosotros significa no hacer ninguna otra cosa y entonces vivir una vida como queremos. No, no se trata de eso, porque la gracia es perfecta. Dios nos dio un regalo de salvación y nos asumió sin merecerlo la justicia de Él. Pero la gracia también está acompañada de un Espíritu Santo que indefectiblemente nos va a guiar a vivir a la manera de Dios. Y si no atendemos a vivir conforme a la manera de Dios, en la santidad de Dios, pues Dios va a tomar cartas en el asunto, si es que somos hijos. ¿Verdad? De modo, hermano, que esto es algo que los Gálatas tienen que tener en cuenta para ellos. Usted y yo también tenemos que saber que somos salvos por la gracia de Dios, por haber llegado a la fe y a un arrepentimiento que significa que somos gente que ya no andamos pecando como antes. Usted y yo ya no andamos en la vida del mundo. Aquí muchos andábamos quizá en fornicaciones, en adulterios. Muchos andaban bebiendo trago, emborrachándose, y borrachos, pues borrachos hacían muchas cosas. Deshonraban a sus padres, mentían, eran soberbios, lujuriosos, orgullosos, maldecían en medio de la borrachera. Y no necesariamente bajo la influencia del alcohol maldecíamos. Muchas veces tomamos el nombre de Dios en vano. Éramos orgullosos, vanagloriosos, codiciosos, lujuriosos, deshonradores de los padres. Eso éramos. Pero cuando la gracia viene, la gracia es perfecta y la gracia nos salva. O sea, Dios nos justifica de nuestro pecado y nuestra culpa
mediante Cristo que pagó la multa, ¿verdad? Y Dios nos hace partícipes de la justicia que Cristo sí tuvo verdaderamente. Pero también nos da su Espíritu para que vivamos una vida conforme a la vida de Dios, a la santidad del Señor. De modo que eso es lo que Pablo está tratando de enseñarles a los Gálatas, o recordarles lo que ya habían escuchado. Quizá hoy nosotros escuchando este mensaje, hermano, es también la ocasión en que el Espíritu de Dios puede estarnos recordando a muchos de nosotros la manera en que debemos seguir creyendo, confiando, viviendo. El versículo 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis, ¿qué? Me habéis hecho. Pablo no reclama superioridad, quizá por el hecho de que él es judío, ¿verdad? Y pueblo inicialmente escogido por el Señor. De hecho, muchos de los judíos sacaban pecho y se gloriaban de la ley, se gloriaban de tener al verdadero Dios. Pero no obstante, con toda esa verdad y todo ese privilegio que tenían, de nada les servía, hermano, porque vivían continuamente deshonrando al verdadero Dios. Pablo no se gloría del hecho de que él, de su superioridad como judío ante muchos y ante todo ante aquellos judíos, ¿verdad? También con él muchos parientes de la misma sangre, del mismo linaje, del mismo pueblo, sino que se identifica totalmente con los gentiles y quiere que los gálatas, hermano, también se identifiquen con esa libertad cristiana de la cual él participaba ahora por la gracia del Señor. Es lo que Pablo está tratando de enseñarle a estos gálatas, que ellos no eran menos, los gentiles no son menos que los judíos. Usted recuerda que ahí en Romanos capítulo, los primeros 3, 4 capítulos, Pablo hace una confrontación tanto de judíos como gentiles, hermano, para enseñarles de que nadie es más que nadie, que todos estamos a la misma altura. Dios lo encerró todo bajo pecado. Tanto judíos como gentiles hemos pecado. La relación de Pablo con los gálatas ya debería ser para ellos, los gálatas, argumento suficiente para no ceder ante los falsos maestros. Los gálatas tenían suficiente, hermano, del conocimiento de Dios a través de Pablo y Cristo obrando a través de Pablo, ¿verdad? Llevando la buena noticia. Estos gálatas ya deberían ser, ante esa relación con Pablo, hermano, deberían de tener ya el argumento suficiente como para no llegar a ceder ante los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Digo esto y con mucho temor lo digo con humildad y digo con humildad, con mucho temor, porque Dios conoce realmente mi corazón. Pero Pablo decía que él por lo menos su conciencia no le acusaba. Y hermano, yo en lo que puedo yo humanamente poder observar mi conciencia, pues no tengo mala conciencia y estoy tranquilo del hecho de que no estoy enseñándole cosas que no son. No es mi intención enseñarle a usted cosas en las que quizá lo que le enseño sea mi conveniencia. Tengo una conciencia tranquila porque por lo menos mi intención es la de poder conocer la palabra de Dios correctamente y enseñársela a usted. Y para usted a estas alturas de la vida, hermano, la relación que usted y yo podemos tener como hermanos en Cristo y el hecho de que a Dios le ha placido colocar a este siervo como pastor de una congregación, también debería de ser, hermano, un argumento suficiente para que usted no ceda ante enseñanzas erróneas, cosas en las que quizá nosotros en algún momento erróneamente llegamos a creer. Dios por eso no nos ha condenado al infierno,
pero Dios está permitiendo en este tiempo enderezar muchas cosas, la comprensión de muchas cosas, para que nosotros podamos seguir eso que el mismo Espíritu de Dios nos está guiando a hacer. Porque aquí el Espíritu que nos está moviendo para estar usted y yo aquí en este salón, usted haya sentado, yo aquí, hermano, es el Espíritu de Dios, no es el espíritu del mundo. Si fuera el espíritu del mundo el que estuviera en su vida y en mi vida, nosotros no estaríamos aquí domingo. Son las 10:58 y a lo mejor yo estaría durmiendo todavía, haciendo bombas. O viendo alguna película y comiéndome un desayuno bien trancado, como dicen en mi tierra. Quiero que tome esto muy en serio y medite seriamente en esto. Si fuera el espíritu del mundo el que estuviera gobernando nuestras vidas, nosotros no estaríamos aquí. Pero estamos aquí porque la razón de que estemos aquí es porque el Señor en su gracia nos ha permitido tener de su espíritu y está trabajando en nosotros y guiándonos por el camino correcto, mientras estamos aún peregrinos en esta tierra. De modo que medite en esto que le estoy diciendo, porque esa era la intención de Pablo. La relación de Pablo con los Gálatas ya debería ser para ellos, para los Gálatas, para la iglesia, sus hermanos en la fe, un argumento suficiente para que ellos no cedieran a falsas enseñanzas, enseñanzas erróneas. Si usted me está escuchando con atención hoy, medite en lo que le estoy diciendo. Y no continuemos creyendo en cosas que sabemos que no son erróneas y quizás están mal aplicadas. Y creamos en este libro, porque se supone que este libro es el resultado de una inspiración del Dios del cielo. Y es un libro, hermano, que los hombres, el diablo mismo, ha pretendido por años erradicarlo, arrancarlo. Pero no ha podido. Si bien esta palabra está escrita aquí, Dios quiere que la palabra de Él se escriba en el corazón de nosotros. De hecho, eso es el plan inicial del Señor. Usted me dirá, pastor, pero para grabarnos, ¿cuántos versículos, miles de versículos habrán en esa Biblia? No precisamente a eso me estoy refiriendo, pero por lo menos que usted tenga la verdad de Dios, la claridad de Dios, lo suficiente y lo necesario para nuestra salvación y por lo menos para vivir una conducta que Dios apruebe mientras estamos aquí, y el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nuestros corazones nos guíe. Y quizá si no nos acordamos de muchas cosas que hemos leído aquí, el Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida nos va a recordar algo que leímos y no recordamos, para que podamos dirigir nuestra vida de una manera santa. Santo significa apartado del mal. Amén. La buena aplicación de la palabra de Dios, la correcta aplicación, el entendimiento que Dios quiere que tengamos de su palabra. Pablo apela a los Gálatas a que se hagan como él. Él dijo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Y visto el contexto de lo que hemos estado leyendo, lo más probable, hermano, es que debamos pensar en la relación de Pablo con la ley. O sea, Pablo le dice, háganse como yo. Y miren de qué manera yo miro la ley, cómo concibo verdaderamente la ley. Porque yo la concibo de la manera como ha sido el plan de Dios con respecto a la ley. La ley fue dada para que nos diéramos cuenta de cuán pecaminosos éramos, cuán perdidos estábamos.
y que necesitábamos, antes que ir a abrazar la ley y pretender cumplirla, sabiendo que no podíamos, es más bien volver la mirada al Salvador, para que tenga misericordia de nosotros, porque no podemos cumplir esa ley que nos ha puesto. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Hágase como yo. La ley ya no puede ser para él, para Pablo, un medio para alcanzar la salvación. Y precisamente esto es lo que Pablo les pone como ejemplo a los Gálatas. En efecto, hermano, el mismo apóstol Pablo se hizo como sin ley. Entiéndase como sin ley, no que él iba a vivir como quisiera. No, sino como que él ya no depende de la ley para ser salvo. No dependo de pretender cumplir la ley, porque si no la cumplo, entonces me condeno. Pablo dice, yo soy como sin ley, porque ya no estoy poniendo mi confianza en mí mismo, ¿verdad? Pretendiendo cumplir la ley o vivir por buenas obras para que mi salvación me sea dada. Es a esto a lo que se refiere esta frase. Por eso dice, porque también yo me hice como sois vosotros. ¿Cómo serían los gentiles? Pues los gentiles no tenían ley escrita como tal. No obstante, Pablo nos deja claro en Romanos, ¿verdad?, que los gentiles, aunque no tienen la ley literal como los judíos lo tenían, ellos eran ley para sí mismos y hacían lo que era de la ley en sus propios corazones. Y su misma conciencia, sus mismos razonamientos les acusaban o les defendían, hermano. Porque es que todos tenemos una conciencia. Y aunque la conciencia por el pecado fue cauterizada de alguna manera, créalo, que la gente allá afuera sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Olvídese de eso. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque la imagen de Dios fue distorsionada por el pecado, Santiago creo que dice inclusive que no podemos tratar a cualquier persona con palabras soeces, porque esa persona tiene la imagen de Dios, aunque esté distorsionada. Por eso no podemos ir matando a la gente por matarla. No, como es un pecador, es un distorsionado en su imagen. Entonces no podemos ir matándola, hermanos, si bien físicamente o matándola con las palabras. Recuerdan que decía Santiago, no puede salir de tu boca agua amarga y agua dulce. Eso no puede ser. Amén, amén. En 1 Corintios 9:21, Pablo escribía lo siguiente a los corintios y decía, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y entre paréntesis dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, fíjense que este versículo que Pablo habló a los corintios nos deja en claro la intención de lo que Pablo quería decir en este versículo 12 que estamos leyendo de Gálatas. Gálatas 4:12. Por eso de que hablamos de que la misma Biblia se interpreta, ¿verdad? El mismo Señor, la Biblia es una unidad. Porque fíjense, hermano, que esto nos resuelve de alguna manera y nos da claridad lo que Pablo ahora en esta ocasión estaba escribiendo a los Gálatas. Pablo ya se lo había hablado a los corintios de esta manera. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley. Fíjese que Pablo hace un juego de palabras y hay que entenderlas. Aquí Pablo está diciendo que él no está diciendo que él está sin ley como para hacer lo que a él le venga en gana. Está diciendo es que él no está bajo la ley, bajo la que él estuvo tiempo atrás antes de que Cristo
viniera a su vida. Él del todo no está sin ley, porque él sí está bajo una ley, pero una ley distinta, es la ley de Cristo. Está sometido a Cristo. Y dice, para ganar a los que están sin ley. Y lógicamente está hablando de aquellos gentiles, ¿verdad? Que no tienen la ley de Moisés, o que de alguna manera pues son ley para sí mismos, y siendo ley para sí mismos pues están perdidos, hermano. Y él pretende traer la ley de Cristo a sus corazones, así como él ahora no está bajo una ley, ¿verdad?, que no puede cumplir, y la ley es buena, ¿verdad? Es espiritual, es buena. El malo era Pablo, los malos eran los Gálatas y los malos somos nosotros. Amén. Pero gracias a Dios que nos ha abrazado y ha puesto nuestra vida bajo la ley de Cristo, bajo su ley, bajo su señorío. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es posible, hermano, pensar que Pablo pudiera estar hablando de una enfermedad que ciertamente no es mencionada, quizá específicamente, concisamente, objetivamente, que padeciera el apóstol. Es posible pensar en una enfermedad, no obstante, del apóstol, o en la situación de quizá cuando fue lapidado, que casi le matan. ¿Y por qué pensar de esa manera? A ver, ha habido quizá muchos estudiosos, muchos teólogos han hablado de una enfermedad de Pablo. Otros hablan desde otra perspectiva. Lo cierto aquí, hermano, es que aquí lo relevante no es tanto eso, sino que pese a la situación de Pablo, enfermo o no enfermo, como fuere, Pablo anunció el evangelio. Amén. En Hechos 14:19, por ejemplo, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pudiera ser la ocasión de Pablo hablar acerca de una enfermedad, quizá una enfermedad producto de esta ocasión de la que habla Hechos capítulo 14 versículo 19, cuando le apedrearon y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿verdad? Dicho acontecimiento durante un tiempo lo habría quizá dejado tan debilitado a Pablo, hermano. Fíjense que lo sacaron pensando que estaba muerto. Quién sabe si a lo mejor lo movieron, lo patearon, ¿qué harían? Y dijeron: no, ese ya está muerto, saquémoslo. El azote quizá que pudieron haberle dado, los golpes, pudieron haberlo dejado debilitado, tanto que no podría haber hecho largos viajes quizá, por lo que se habría quedado en esa región, en Derbe, una ciudad de la provincia de Galacia. Y quizá esa fue la ocasión por la cual Pablo predicaría el evangelio en Galacia. A veces pudiéramos pensar de que Pablo simplemente se sentaba o se acostaba o se arrodillaba a orar y Dios le decía: ahora ve acá y luego vaya allá y luego aquí y luego por acá, ¿verdad? Pero Pablo, hermano, vivía su vida guiado lógicamente por Dios, pero muchas circunstancias le rodearon. Muchas circunstancias, muchas situaciones difíciles que salieron delante de su camino, quizá fueron la ocasión que Dios pudo permitir para que Pablo fuera llevado por el Señor a determinado lugar con determinadas personas a predicar el evangelio, sin que quizá Dios le hablara al oído, audiblemente.
Amén. Sea como fuere, como hubiese sido, Pablo presupone en este versículo que su situación física podría haber sido para los Gálatas un motivo, hermano, para no recibir su mensaje. O sea, en cierta manera, Pablo estaba mal físicamente, como para que quizá alguien dijera, no, pues este Pablo como está y predicándome a Cristo poderoso y mírelo, apedreado, cae y lo matan. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Dios suyo? Mire, o sea, no entiendo, Pablo. ¿Dónde está tu Dios? Mira, casi te matan. Y es que a veces así piensa el mundo allá afuera. ¿Dónde está tu Dios? Tú dices que cristiano y mire, vea, no tiene ni para comer, ríos de agua fría en la nevera, o un arroz y un huevo. Hermano, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El mismo Señor dijo que tendríamos aflicciones. Aunque estamos en Cristo hasta el sol de hoy, ya llevan algunos años, puede llegar el tiempo en que Dios pueda probarnos con la comida, nos haga pasar hambre para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, o quizá nos estamos desviando de alguna manera de la fe o de la confianza en Él y Dios nos prueba. Estar en Cristo no es garantía de estar lleno de plata, casa, carro, beca, fincas. Estar en Cristo es garantía de pasar una eternidad, casi nada, una eternidad con Él, en la presencia de Él. Y no en un lugar que no es bueno. Una palabra que quizá pocos quieren escucharla, no les agrada escucharla, el infierno. Amén. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero a pesar, hermano, a pesar de esa condición en que estaba Pablo, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero tiene que haber sido una condición física a lo mejor bastante fuerte cuando Pablo se atreve a decirle a los Gálatas que si lo vieron así y así lo recibieron. O sea, Pablo tuvo que no haber estado muy bien, por lo menos físicamente. Si Pablo saca a relucir esto, hermano, es porque creo yo, hermano, que evidentemente la situación de Pablo no estaba muy bien, ¿verdad? Pero a pesar de su condición, los Gálatas lo recibieron. Es lo que dice Pablo, y le está recordando a los Gálatas: a pesar de eso, hermanos, ustedes me recibieron. Y nosotros sabemos que lo hicieron porque Dios estaba allí. El plan de Dios estaba con esos Gálatas, ¿verdad? E incluso, hermanos, se consideraron ellos bienaventurados por la llegada de Pablo. Pablo les está recordando eso, está diciendo: ¿recuerdan ustedes cómo yo llegué entre ustedes? Y cómo me recibieron ustedes de bien, cómo estaban dichosos, contentos, bienaventurados significa esa palabra, por la llegada de Pablo. Seguramente no debamos nosotros interpretar como que lo honraron a Pablo como a un ángel, literalmente. Porque recuerde que los colosenses, los gálatas quizá tampoco se salvaban de eso, por aquello de las falsas enseñanzas de aquel tiempo. No se salvaban del hecho de colocar su mirada en ángeles, rindiendo culto a ángeles. Pablo no está diciendo eso aquí. Seguramente no debamos interpretar como que lo honraron como un ángel, una honra que Pablo ciertamente, si así hubiese sido, Pablo inmediatamente se hubiera negado a aceptar esa situación, como en alguna ocasión en Hechos de los Apóstoles habla de que lo estaban endiosando a él y a alguien, no recuerdo quién estaba con alguien, no sé si era Bernabé
Pero los estaban endiosando y Pablo no se lo permitió. Pablo dice que rasgó sus vestidos y dijo, no, nosotros somos hombres igual que ustedes. ¿Cómo que dioses con nosotros? ¿Cuáles dioses? Y Pablo no se permitió eso, hermano. Sabe que este es un vivo ejemplo que debiéramos de tomar nosotros, hermano. Si en algún momento alguien nos quiere endiosar porque tenemos un ministerio, usted no debe permitírselo. Si usted ve que hay gente que está cayendo en eso, alto ahí, no te equivoques. Y no debemos permitirlo porque nuestro corazón es tremendo. Imagínense que el Señor sabía esto, el Señor conocía a Pablo y el Señor le dejó un aguijón en la carne a Pablo. ¿Ustedes se imaginan de no hubiera tenido ese aguijón y le estaban diciendo que era un Dios? No, pues antes de arrancarse la camisa se lo hubiera acomodado más bien y sí, aquí estoy. A ver, ¿qué otro milagro le hago? En primera instancia, Pablo era un hombre que había sido alcanzado por la gracia de Dios. Era un hombre que Dios había transformado interiormente y era un hombre que había rendido su voluntad al Señor. No era perfecto. Yo considero que muchas veces tuvo que doblar sus rodillas ante Dios para pedirle perdón por errores que pudo haber cometido. Pecados, faltas, fallas. Si pensamos de otra manera con Pablo, entonces estamos endiosando a Pablo y tenemos que tener cuidado con eso. Pero Pablo, Dios nos deja ver a un Pablo en las Escrituras como un hombre del cual podemos seguir un buen ejemplo. Y es el ejemplo de que él siguió el ejemplo de Cristo. Y nosotros debemos hacerlo también. De modo, mi hermano, que Pablo no se permitió eso. Usted y yo no debemos de permitirnos eso. Porque predicamos muy bien o porque verdaderamente tenemos un don de Dios. Dios nos usa para hacer milagros, sanidades, etcétera, etcétera. No debemos permitirnos eso. Ni mucho menos usted debe prestarse para eso hacia otra persona. Ni yo permitírmelo, ni usted permitírselo, ni nosotros también inflar al hermano. Vuelvo y digo, Pablo supo que Dios le puso un aguijón en la carne y se lo dijo claro, no te voy a quitar esto porque yo no quiero que te me infles como globo. Se lo dijo clarito. Y era el gran Pablo. De modo que nosotros no podemos gloriarnos de nada de eso, ni tampoco decir, no, yo estoy firme. No. Pues si usted me preguntara, pastor, ¿y usted cómo está? ¿Está firme? Yo le diría, sí, hermano, estoy firme. Pero estoy desagarrado de la mano de Dios. Con miedo, susto, temor en mi corazón, porque no quisiera, aunque muchas veces sucede, que le puedo fallar de una manera u otra con mi carácter, mi temperamento. Pero si usted me pregunta a mí cómo está, pastor, ¿usted está firme? Estoy firme, hermano, pero estoy agarrado de la mano de Dios. ¿Recuerdan lo que hablábamos, creo que el jueves, hablando de que si de algo se gloriaba, Pablo no era de su gran ministerio como tal, sino que se gloriaba más bien de sus debilidades? Y aunque era un apóstol, un gran hombre que Dios había escogido, había transformado, porque todo lo que fue Pablo después de que salió de su esclavitud de pecado, todo lo que fue Pablo, lo fue meramente por la obra esculpidora del arquitecto perfecto, Jesucristo, en su alma. Amén, amén. Con la venida de Pablo les llegó el evangelio, la palabra de Jesucristo mismo a los Gálatas. Y los Gálatas trataron a Pablo de acuerdo con esto.
Pablo está recordando todas esas cosas. Dice que le recibieron como un ángel. Si Pablo habla de un ángel, de alguna manera lo que está diciendo es como un mensajero, un enviado de Dios. No que Pablo fuera un ser divino, celestial, que hubiera bajado de allá. Amén. No, no de esa manera, hermano. En la persona del enviado está presente, por así decirlo, quien lo envió. Creo que Pablo decía alguna vez, como si Cristo rogase, les ruego reconciliados con Dios. Amén, amén. Como leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Iniciando esta carta, ahí en Gálatas, el capítulo 1, versículo 1, Pablo dijo de la siguiente manera, dijo, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se da cuenta usted? Dice Pablo, apóstol, o sea, ¿qué significa la palabra apóstol? Enviado. Entonces, pudiéramos reemplazar esa palabra apóstol por enviado. Y él diría, Gálatas, yo soy Pablo, enviado a ustedes. Y enviado no por ningún hombre, ni a través de un hombre, sino el mismo Cristo me envió. O sea, es como si Cristo estuviera ahora ante ustedes. Porque eso era Pablo, un representante de Cristo. Hay una palabra que se nombra cuando alguien es de una nación y va a otra nación. ¿Cómo es que se llama? Un embajador. Un embajador representa a ese país. Es cosa seria la que tiene, el trabajo que tiene un embajador no es cualquier cosita, mijo. Está representando una nación. Está representando al presidente de esa nación también indirectamente, o no sé si directamente, soy algo ignorante en eso, pero si yo escucho, si yo escucho y usted y yo escuchamos, ese es el representante de los Estados Unidos, el embajador, es una cosa. Y si ese embajador habla ahí, hermano, tiene que saber qué habla y qué va a decir, porque está representando, empezando desde la cabeza de esa nación, que se supone que es el presidente o el gobernador de esa nación. Entonces lo mismo nosotros. En este caso Pablo era un enviado, de modo que Pablo estaba representando al mismo Cristo allí. Pablo no era Cristo, era un representante de Cristo. Cristo estaba en él mediante el Espíritu de Cristo que está también en nosotros. ¿Amén o no amén? Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo sigue hablando aún de una condición que él estaba viviendo. Y en esta ocasión nos deja pensar que quizá el asunto era con sus ojos. ¿Se da cuenta usted, como venimos leyendo, verdad? ¿Nota usted que la situación de la que habla Pablo no es objetiva? Pablo no dice, yo estaba malo de los ojos, casi no veía, y entonces ustedes, o no está diciendo en el versículo anterior, no, es que a mí me dolían los riñones y entonces yo llegué doblado. No, habla de una debilidad que él estaba viviendo, una enfermedad, él no estaba muy bien. Podemos pensar que fue lo que le sucedió en aquella ocasión cuando casi lo matan. O quizá el hecho de que él estaba afectado de sus ojos. No sé, quizá el asunto de sus ojos fue algo natural, biológico. Ahora déjeme pensar
estoy simplemente hablando. Ese resplandor de gloria que camino a Damasco le cayó y lo dejó con escamas, no sabemos. Estoy pensando solamente, no estoy diciendo que esto está escrito. Simplemente yo estoy pensando. Lo cierto, como les decía ahora, eso a la larga no es relevante. Lo relevante aquí es que como estuviera Pablo, hermano, si estaba ciego, si le dolían los riñones o lo que fuera, él les predicó el evangelio de los Gálatas. Eso es lo que está diciendo Pablo. El mensaje. Pablo está contrastando, hermano, el comportamiento anterior de los Gálatas con su rechazo actual. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, los desconozco, Gálatas. Me temo que trabajé en vano con ustedes, o qué pasó, no los desconozco. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 3? Ustedes empezaron por el Espíritu, o sea, ¿qué significa empezar por el Espíritu? O sea, guiados por el Espíritu que les estaba llevando a la verdad y ellos estaban caminando en esa verdad de las Escrituras. Pero ahora estaban terminando por la carne porque estaban dejando la verdad de Cristo, estaban siendo insensibles a la guía del Espíritu de verdad que habían recibido y estaban creyendo en la mentira del diablo. Entonces ahora estaban carnales, como hombres, pensando a su propia conveniencia, como les parece a ellos, como debe ser. No, es que es así, es que ellos dijeron que tenemos, y ellos como que tienen razón, tenemos que circuncidarnos, tenemos que, qué sé yo, no sé, orar mucho más. Y hay que orar, ojo, no le estoy diciendo que no hay que orar, no decir después que el pastor dijo que ya no tenemos que orar. No, es que no pongas tu esperanza de salvación y tu seguridad de salvación en el hecho de que ores. Hermano, hay mucha gente que ora. Yo escuché de gente que oraba más que yo, pastores. Yo escuché alguna vez a un pastor que decía que oraba hasta 6, 7 horas. Y yo decía, ay, Dios mío, yo apenas como hora y media, 2 horas. Pero ese hombre con todo y 6 horas de oración encima, hermano, avaro, orgulloso, manipulador, prepotente. Vi muchos hombres así. Y no es que yo pretenda ser más que ellos, pero Dios nos permite discernir. Y vuelvo y digo esto con mucho temor y temblor en mi corazón, porque usted me ve a mí. Sea como sea, vemos que los Gálatas, hermanos, se sintieron dichosos, bienaventurados de que Pablo, hubiera venido. Ellos estaban muy dichosos, dice Pablo, por la venida de Pablo. Y ellos recibieron a Pablo quizá como al mismo Cristo, hermano, frente a ellos. Porque ciertamente Cristo estaba orando en la vida de Pablo, ¿verdad? Como obra en la vida de nosotros. Si nosotros predicamos este evangelio, hermanos, es porque Cristo está orando en nosotros. Quien nos pone a hablar a nosotros es Cristo, que está orando en nosotros. Si no, no hablaríamos del evangelio, ¿verdad? Pablo dice, si hubieran podido, los Gálatas se habrían sacado sus propios ojos para dárselo a Pablo. Hay quienes ven en estas palabras, hermano, un indicio de la naturaleza de esa enfermedad, como les decía ahora, de Pablo. De que de haber sido posible, los Gálatas, al ver a Pablo malo de sus ojos, ¿verdad? Pensando en que ese fuera la naturaleza de su enfermedad, los Gálatas, muchos hubiesen querido decir, yo te dono este ojo y yo te dono este otro, por decirlo así. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes estuvieron tan dichosos, me recibieron tan bien que yo los vi a ustedes muy entusiasmados. Ustedes querían que yo estuviera bien, inclusive, al ver mi condición.
y recibieron el evangelio, que es lo más importante, aparte de esto, de que quisieran darme sus ojos o quisieran curar mis heridas o cuidarme mientras me recuperaba. Aquí lo que más trajo supremo gozo a mi corazón, diría Pablo, es que ustedes caminaron, comenzaron a caminar y lo estaban haciendo bien. De haber sido posible, los Gálatas le habrían dado al apóstol sus propios ojos, habrían padecido una dolencia también ellos con tal de ayudar a Pablo. Lo importante de todo esto, hermano, y que Pablo quiere resaltar es cómo los Gálatas le recibieron a Pablo. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Pablo predicaba la verdad. No obstante, hubo algo bueno que hizo mucha gente en una localidad. La Biblia habla de un grupo de personas que, aunque escuchaban a Pablo hablar, ellos mismos también se daban a la tarea de ir y ellos también estudiar, mirar. Y de esa manera, los de Berea creo que eran, dice, eran más nobles los de Berea. Ellos, aparte, yo pensaría que aparte del hecho quizá de querer mirar si encontraban algún error en el apóstol Pablo, si de pronto estar vigilándolo a ver si de pronto está engañándolos o algo, era más bien también el hecho de que ellos habían recibido el evangelio y el Espíritu estaba trabajando tanto en ellos que ellos mismos también iban a las Escrituras porque ellos querían conocer más, así como Pablo también se alimentaba de las Escrituras. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Lo que le quiero decir directamente, si me está escuchando usted en esta mañana, es no se quede solamente con el sermón del jueves, del domingo. Estudie la Biblia. Amén. Estúdiela. No la lea simplemente, estúdiela. Si usted invierte en ropa de marca, zapatos de marca, invierta en una buena Biblia. Si usted compra un pantalón de 200,000 pesos, 180,000, 250,000 pesos, cómprese una Biblia. Sin vergüenza. Sobre todo los muchachos aquí. Vanidad de vanidades. Más de uno vanidoso. Yo le estoy diciendo que no se puedan poner una buena prenda. Pero tienes un armario lleno como de 60 pantalones y 60 camisas, y traje completo, 15 zapatos, 20 pares de zapatos, y tu Biblia. Un Nuevo Testamento dice que regalan, gloria a Dios, los ¿cómo se llaman? Los gedeones. Sin vergüenza. Oiga, le estoy hablando en serio, no se ría ya mucho, le estoy hablando en serio. Y lo estoy diciendo aquí delante de Dios. Porque si hay algo en mis oraciones, Señor, por favor, sacude a esta gente, Señor, que se interesen, que se compren una buena Biblia, que se interesen, que tengan hambre y sed de tu palabra, que aprendan, que dejen los errores de un lado, que desaprendan lo mal aprendido y aprendan lo correcto. Señor, ayúdame. Ya no sea más necio. Porque aprendimos muchas cosas mal hechas. Dios hizo cosas, sí, funcionaron, pero no como la Biblia lo dice, de manera correcta. Por esas cosas hemos llegado al colmo de gente que dice que mueve la mano de Dios. Bobo. ¿Cómo así que mueve la mano de Dios? No, Dios es el que te mueve a vos. Hermano, por mi cabeza jamás ha pasado eso. Se lo digo
honestamente, pensar de esa manera, Dios me ha tenido que enderezar muchas veces porque el moño se me ha como que el moño se me ha querido como, ¿me entiende? Y el Señor está ahí a uno para ponerlo en cintura. Yo sé que aquí a muchos nos ha pasado. Por eso Dios le puso un aguijón en su carne a Pablo. Yo te conozco, Pablito. Yo te voy a hacer un hombre, digámoslo, entre comillas, grande. Vos me vas a representar. Yo voy a hacer con vos, tengo un plan, vos sos un instrumento que yo voy a escoger, pero aparte de que vas a ser un instrumento que yo voy a usar y vas a ver mi poder, yo te voy a poner freno. Yo voy a dejar que te den piedra, que te den azotes. Te voy a enseñar lo que significa servirme. Pero como sé que vos en algún momento te me vas a querer salir por todo eso que voy a soltarte, te voy a poner un aguijón en tu carne. Y Pablo murió con ese aguijón. Por lo menos la Biblia dice que Dios dijo, yo no te lo voy a quitar. O sea que Pablo murió con ese aguijón. Amén, amén. Vamos a dejar allí. ¿Quedamos dónde? Versículo 15, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a continuar con el versículo 16. Póngase de pie con el favor.